Estamos sentados los tres alrededor de una mesa. Las paredes son blancas. No hay ningún adorno. Tampoco muebles que decoren la habitación. No sé desde dónde viene la luz porque tampoco hay ventanas, ni lámparas. Somos mi padre, un niño y yo. El niño se llama Hugo y tiene 12 años. En el cuello tiene una herida con sangre seca. Cada cierto tiempo se rasca bajo la oreja con su mano derecha. Mi papá me mira. Yo miro al niño y el niño no mira a ninguno de los dos. Nadie dice nada, pero nuestras posturas hacen suponer que estamos conversando. Me empiezo a aburrir con el silencio. Digo, papá, y los dos mueven la cabeza hacia mí. ¿Qué? Dice el niño. Tú no eres mi papá. Le contesto. Sí, lo soy, dice, y se larga a reír. Mi papá trata de decir algo, pero no le salen las palabras. El niño apoya su cabeza en la mesa y comienza a tararear una canción. Le hago un gesto a mi padre con los labios diciendo, ¿y este qué se cree? Mi papá levanta los hombros. El niño nota el gesto porque deja de cantar. En forma rápida se reincorpora y me pregunta si tengo hambre. No, le digo. Yo sí, dice él. Mi papá parece adormecido con la escena. Se levanta y comienza a caminar alrededor de la mesa. ¿Qué pasa, Hugo? Pregunta el niño. No pasa nada, Hugo, le responde mi viejo. Aquí todos se llaman Hugo, digo. Sí, pero mi nombre es sin H, dice el niño. ¿Y eso cómo lo sabes? Digo. Solo lo sé, dice mirando el techo. Mi papá deja de dar vueltas y quizás desde dónde saca una manzana. Luego se la pasa al niño que comienza a mascarla. En Roma las manzanas son siempre ácidas, dice el niño. Luego sigue, como las peras y las uvas, y los duraznos, y los higos. Las ciruelas también son ácidas. Mi papá lo escucha indiferente. Yo lo miro fijo a los ojos y le grito, ¡cállate! El niño se ríe y nos suelta un garabato en italiano. ¡No grites!, dice. Yo estoy muerto, pero igual me molestan los gritos. Tú estás vivo y no lo sabes. Y si lo sabes, te haces el tonto. Ahora es mi papá quien lanza una carcajada y pregunta, ¿y yo? Tú estás desaparecido, responde el niño, y vuelve a poner su cabecita sobre la mesa. Y es así como comienza lo nuevo de nuestro invitado, el señor Hugo Forno. La historia no era así, editado por Alquimia, y nuestro invitado en este nuevo capítulo del Traficantes de Cultura. Don Hugo Forno, distinguido soy de que haya aceptado la invitación a querer conversar de este nuevo libro. Bienvenido. Por favor, Humberto, muchas gracias. Y gracias por el comienzo con la lectura, ¿no? Como te decía, antes de empezar a grabar, y cuando fue anunciado con bombo y platillos como las novedades de Alquimia para este año, yo les decía a los editores, especialmente a Guido Arroyo, que si es Hugo Forno, yo compro en verde. Yo me voy de cabeza a ellos, sobre todo por la lectura anterior del abuelo español, de Yayo, editado Claro. por Lolita Editores. Y aquí yo quiero irme a la idea de este libro. Habíamos conversado el año pasado respecto a este libro, más bien por encima, porque estaba como en proceso de... ¿Cómo nace la idea de un libro como este? ¿Cómo llegas al Hugo Forno, al niño Hugo Forno? Mira, estaba hace tiempo la idea, yo diría que después de escribir yo no sé si le pasa a otros autores, pero cuando un libro se publica ya lo recibe en la mano, como que uno lo abandona un poquito, ya empieza como a germinar otra historia, embarcarse en otra novela. Y esta es una historia, la historia de Hugo Forno Partisano, que es este niño de 12 años que enfrenta a los nazis. Era una historia que estuvo siempre de telón de fondo en la parte de mi familia italiana, pero mal relatada. ¿Eh? En vez de un partisano me hablan de un ladrón, que hubo un ladrón que se llamaba Hugo Forno, incluso lo puse en el libro esa parte, que hay un Hugo Forno que era un ladrón que asaltaba a los nobles italianos en los años 40, en la época de Mussolini. Y bueno, empecé a investigar cuando yo dije, ya, aquí hay una historia, y claro, no era nada un ladrón, sino que era un partisano,
y lo que más me interesó era bueno, tenía una suerte de hito, que fue el último partisano muerto antes de la salida de los nazis de Roma. Y lo que más me llamó la atención, aparte de esta historia, es que era un héroe súper menor, porque yo cuando encontré la primera información, era una noticia donde inauguraban una plazoleta muy pequeña, una placita, en nombre de Hugo Forno, con 30 personas asistentes. Entonces me llamó la atención este héroe casi desconocido para los propios romanos, y bueno, y que tuviera el mismo nombre mío y el de mi papá. Dije, bueno, ahí hay una forma de unir a estos tres personajes y inventar una historia por ahí, ¿no? Claro, claro. Y en el desarrollo de la historia, y primero y ante todo, en el hilo familiar de la pata italiana, ¿quién es Hugo Forno? Hugo Forno podríamos decir que es un tío, un primo lejano. ¿Cómo se une No en tiene, esta genealogía? no, ninguna relación sanguínea, Es no un... hay ninguna relación. Es un Ujú, personaje que me imagino que algunos fornos lo trataron de emparentarnos, digamos, pero la verdad es que no hay ninguna relación con Hugo Forno sangre, digamos, ¿ah? No, solamente fue rescatado por mí como en base a la historia, porque esta historia siempre en el libro funciona como un telón de fondo, ¿ah? La ujú, verdadera historia está la relación entre estos dos Hugo Forno, padre e hijo, ujú. pero que tiene el telón la hazaña de este pequeño partisano, de alguna forma va explicando, va situando, va dándole un contexto a esta relación padre-hijo a miles de kilómetros de distancia, digamos, y con años distintos de diferencia. Y en la búsqueda, y cuando tienes esta historia que te fue rondando en la cabeza, ¿cómo fue la búsqueda de este Hugo Forno? ¿Mucho internet, viaje a Italia, libros? ¿Cómo No, fuiste? fue básicamente internet. Ahí, bueno, ahí ocupé, mi papá no solamente lo ocupé como protagonista del libro, sino que además como traductor, porque yo no soy Ujú, italiano, así que tuve a mi papá pasándole artículos desde, no sé, desde cosas como del ejército norteamericano, que cómo se hizo la invasión, hasta las noticias. Hay una fundación además que se llama Hugo Forno, y ahí lo tuve haciendo traductor. Lo que sí mientras empecé a escribir, empecé a sacar bastantes sincronías que empezaron a aparecer, elementos del azar, así como, por ejemplo, que mi papá, bueno, ya no me acuerdo los años, pero Hugo Forno muere el 44, mi papá nace el 42, hizo una genealogía con el papá de Herzog también, que nace el mismo año mi papá, el papá del director Herzog que era nazi, después como que a este nazi lo situé en el libro. Me pregunto si habrá sido el papá de Herzog quien mató a Hugo Forno. Entonces empezaron a salir varias historias que curiosamente concluyeron con cosas tan raras, y bueno, y esa es yo siempre lo he pensado como la gracia de la literatura, que mi hijo nace el 5 de junio y al mes y medio descubro que es el mismo día de celebración de la muerte de Hugo Forno, digamos, de Hugo Forno partisano. ¿Cachai? wow. Entonces empezaron a salir cosas bastante curiosas, y que me ha pasado, en Yayo también me pasó cuando escribía Yayo, que mi abuelo muere el día que se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esos son misterios que se producen cuando uno se embarca en estas travesías literarias. Ajá. Y leyendo entrevistas, y también tomando entrevistas anteriores, porque la vida de el invitado que aquí presente, que tenemos a un abuelo que peleó en la Guerra Civil Española por el lado franquista, y tenemos a un Hugo Forno, un niño de 12 años, partisano, abatido por los nazis. Y es como, tu vida ya es una gran novela. Sí, o sea, mira, básicamente más que mi vida, lo antepasado. Yo me Ujú. estoy aprovechando de ese pasado de migrante, guerra, que bueno, que el telón me imagino de mucha gente que procede de Europa, digamos, con los inmigrantes que vinieron a Chile en los 40, los 30, algunos arrancando la guerra, otros como mi abuelo, el italiano, que llegó básicamente buscando una mejor suerte económica. Y sí,
Claro, son dos libros que se están emparentados. Ya ahora estaba pensando que quizás también en una cárcel esto de, de no poder salirse un poco del tema familiar, pero claramente es un tema que a mí me toca una tecla que me permite desarrollar mi escritura, digamos. Quizás como desafío tengo yo para la tercera novela ya salirme un poco de ese tema y meterme 100% ficción. A diferencia de Yayo, yo diría que la historia no era así, sí tiene ficción, me metí en ficción, digamos, o sea, lo que cuento no es básicamente, no es solo autoficción, ¿no? Hay varias cosas donde de verdad me metí ya como a imaginarme otro tipo de escritura, ¿no? Sobre todo metiéndote en la cabeza del Hugo Forno italiano. Claro, sí, pues exactamente. Ahí claro, lo que uno encuentra en Internet es como una crónica, básicamente la vida es, o notas de prensa de la época. Y claro, me meto en la cabeza de él y empiezo ya como a interpretar sus sueños, sus amistades, la vida en Roma del año 40 que uno podría llegar a imaginarse, pero no con tanto detalle. Perfecto, perfecto. Quiero irme al camino editorial. ¿Cómo tú llegas a Alquimia? ¿O Alquimia llega a ti? El, Básicamente fue el entusiasmo de Guido por Yayo, que le gustó mucho, que me lo comentó, ya no me acuerdo qué fecha, digamos, pero como que le gustó mucho el libro y ahí empezó como me dijo si tenía algo para mostrarse, lo que sé yo, le conté que estaba en esto, que tenía algo muy poco, tenía este libro de este partisano que lo estaba armando, nos juntamos, lo poco que le mostré, que fueron como unas 60 páginas, le entusiasmó, ahí me dio la fuerza y el entusiasmo para seguir escribiendo. Y bueno, y después le presenté una novela bastante tosca. Yo creo que Guido acá fue bastante fundamental en el armado del libro. Yo le presenté un libro bien, así como bien bruto, con las tres historias separadas, no tenía esa cosa, esta historia entrelazada entre medios, así que él fue bastante fundamental en el producto final, digamos. Fue un aporte absoluto. Y en el diseño mismo, porque sí, nos metemos al libro, porque el libro comienza con la historia con esto, con una gran muestra. Esto se ve como una película de Herzog, de alguna forma. Sí, Eh, de todas maneras. el diseño, ¿ahí es un diseño que trabajan en conjunto o son más bien ideas que te puedo No, haber... fueron ideas de ellos, me la presentaron y me encantó. Yo solamente aporté con la foto de la placa que existe allá en Roma, en el parque este de Hugo Forno, y ellos se la jugaron y desde el primer minuto que me lo presentaron, desde la portada del libro, lo encontré increíble. Como no, o sea, es un trabajo, creo que gana bastante la obra, ¿no? Esta es la placa del Hugo Forno italiano. No sé, Caduto per la libertad. ¿Eh? Caduto per la libertad. ¿Estuviste en Italia, en la plaza, No, Hugo no, Forno? no, no. No estuve en la plaza. Es un viaje que tengo pendiente para rendirle honores al personaje. Claro, va a llevar un ejemplar con una Un fotito, como ejemplar. que aquí se cerró la historia, aquí se cerró el círculo. Exactamente, sí. Y capaz que me tenga que arrancar porque ahí tiene un biógrafo oficial, Hugo Forno. Hay un libro, se llama El muchacho del puente, no me acuerdo el nombre del autor, que traté de encargarlo, pero un libro claramente de tiraje menor y no lo encontré online, digamos, como para comprarlo. Así que capaz que tenga ahí problemas legales con los derechos de un biógrafo que no conozco. Claro, es decir, usted no es Hugo Forno. El Hugo Forno lo estudié yo. Exactamente, hay una pelea importante. Cipriani creo que es el apellido del autor. Sí, sí, creo. Yo también lo busqué. Sí, sí, y sale nombrado por ahí. Y en el no acceso por el tiraje menor de esta biografía de este Hugo Forno, del Hugo Forno sin H y el italiano, bueno, ¿eso fue como la mano o la libertad creativa que te dio como para poder dar rienda suelta a la historia como a ti te quedaba más cómodo?
Sí, sí, al principio lo encontré como, o sea, lamenté harto no tener el libro como para, me imagino que uno podía encontrar muchos más datos que lo que sale en internet. Pero después lo vi como una oportunidad, después de agarrar las traducciones de mi papá sobre la historia, que quedan lineal, digamos, ¿no? Ahí entonces la armé y ahí empecé ya a ponerme en la cabeza de este cabro chico que se las da de soldado, digamos, ¿eh? Claro, claro. Hoy día estaba conversando con Guido, tu editor Uh-huh. en Alquimia, que está atento que íbamos a empezar a grabar, que íbamos a grabar esta misma conversación. Y Sí. yo le pedí una pequeña cuña, ojalá que la tecnología nos acompañe, de qué lo que a él, lo que le respecta a la visión que él tiene de La historia no era así de Hugo Forno. Buena. Espérame. Pero sí podría decir que es una de las novelas más entrañables que me ha tocado editar. Y diría que la prosa de Hugo tiene dos elementos muy cruciales. Uno es la forma en que, y la sutileza con que logra hilvanar y esculpir estas historias que tienen mucha profundidad, mucho relieve, pero lo hace con una simpleza muy punzante, y a la vez logra concentrar en espacios muy breves narrativos vivencias que interpelan y que son muy profundas para el lector. Y otra justamente tiene que ver en cómo hilvana en este libro estas tres historias que están interpeladas, o sea, traslapadas más bien entre sí, y cómo cada una va concatenando a la otra y cada una va mostrando ciertas figuraciones, ciertos puntos de fuga, ciertas emociones de personajes que son bien universales. La épica trunca del adolescente, el estado de la vejez al cual todos tememos muchas veces, y que da señales de senectud, de Alzheimer, etcétera. Y también al narrador, al sujeto que describe y que hilvana estos dos mundos, y que también es una persona en la cual uno puede sentirse identificado, una persona que habita quizá a veces ciertas angustias o ciertos descampados emocionales en el cual todos nos identificamos. Así que eso, un libro muy recomendable y fue un honor ayudar en ese trabajo. Palabra de Guido Arroyo. Quiero Sí. ir, y de lo que decía Guido, fue difícil dar con un hilo narrativo, a pesar de que son tres historias distintas. Sí, yo diría que la mayor pega. Fue, como te decía antes, yo tenía las tres historias por separado, y Guido me tira la idea de hacerlo con la historia del Baná, y bueno, y ahí fue una pega bastante, porque hay mucho salto de tiempo, hay horas distintas, los tres personajes se llaman igual, entonces fue como una revisión, diría que bastante exhaustiva claro, pensando en el lector también, pues, o sea, uno también actúa como lector cuando uno está frente a un libro y como que tiene que volver atrás, de quién está hablando. Te diría que me preocupé harto de que la historia fluyera, de que fuera simple para el lector, digamos, a pesar de que hay de estos tres personajes, de estos tres saltos de tiempo, de estas tres ciudades distintas. Entonces me preocupé harto de que este rompecabezas se... ¿Me escucha ahí o no? Te escucho perfecto. Ah, ya, perfecto, ya. Que el rompecabezas funcionara bien, que las piezas encajaran. Te diría que fue, fue una pega ardua, fue tan difícil como escribirla, digamos. Que ver tampoco de equivocarme de los años, de los nombres, de que se entendiera cada capítulo. De ahí también se me ocurrió como una forma de ayudar a eso al lector, de poner, no sé si te acordás que tiene como unos pequeños subtítulos, cada capítulo tiene subtítulos que de alguna forma fueron como una guía en este mapa narrativo. Es como cuando cuando en un capítulo de una serie X como ponen como el lugar, hora. Claro, tal cual. Funciona así. A mí me funciona así. Sí, exactamente, tal cual. Bien, una serie de Netflix. Es como una serie de Netflix en blanco, en sepia.
En serio, claro, exactamente. ¿Ah? Solo que En aquí no hay un niño muerto en el bosque, digamos, no. Está Claro, muerto a nuestro lado. excelente. Estamos con Hugo Forno, autor de La historia no era así, editado por Alquimia. También para quienes nos están viendo, nos verán a futuro, a saludar a quienes nos están viendo a través de radiotouchtv.cl en su señal web, para quienes nos verán también en la transmisión que están siguiendo vía Periscope, siguiéndonos @radiotouch10 en Twitter. Quienes nos verán a través de streaming en Facebook Live, buscándonos como Radio Touch, Mundo Películas y The Libro Show. También podrán seguir nuestras cuentas en Instagram, @Radio Touch TV, @mundo_películas y @The Libro Show CL, y ver este programa íntegro a través de nuestro canal de YouTube, buscándonos como Radio Touch Chile. También saludar a los televidentes que nos verán a través de Goza TV, canal de la cable operadora Mundo Pacífico, que nos están viendo entre Santiago y Panguipulli. Eventualmente, Hugo, nos va a ver mucha gente. Parece, ¿no? No hay varias formas. Y obviamente, para esa gente, darle una pequeña pincelada de quién es Hugo Forno. Hugo Forno ha publicado el libro de poemas La despedida de los chicos superestrellas, el volumen de cuentos Jírbaro y la novela Yayo, aludida también en esta conversación. En 1995 cofundó el proyecto poético radial El Desembarco de Los Ángeles para Radio Concierto, y en 1998 obtuvo la beca José Donoso en la Biblioteca Nacional de Santiago. Ha ejercido como crítico literario en la revista Rolling Stone y participó en la creación de Radio 1, grande Radio 1. Ha sido finalista en 2 oportunidades del concurso Santiago 100 Palabras. Actualmente se desempeña como director de programación de Iberoamericana Radio Chile. Quiero irme a la labor, a los procesos creativos alterados o cambiados, o a lo mejor no, en lo que ha sido esta cuarentena con este virus dando vueltas. Primero, ¿hace cuánto estás en cuarentena? Perfecto. O sea, ya llevamos, ¿qué? 4 meses. 4 meses. ¿Y cómo ha afectado, y ha afectado la vida de escritor, obviamente? Sí, bueno, afectado partiendo por una que también influye como escritor, digamos. Con Carmen tuvimos un hijo el 5 de junio, entre medio del pic el apogeo del coronavirus. Entonces partimos 2 de la cuarentena y terminamos 3. Así que ha sido una experiencia re loca, que tiene sus cosas, bueno, tiene sus cosas malas y buenas, digamos. Lo primero es como es como una bendición ver crecer a tu hijo todos los días sin ir a trabajar, lo primero. Estar todo el día con él, impresionante. Los tiempos se reducen para todo, por supuesto. Yo, antes que naciera Santino, yo estaba leyendo y viendo series como enfermo, bueno, aparte de trabajar haciendo teletrabajo, pero claro, uno maneja más su tiempo. Empecé a hacer apuntes ya porque entre medio, bueno, el lanzamiento del libro era en julio. Julio, ¿no? No, sí, claro, en julio. Entonces tenía el embarazo, tenía el lanzamiento del libro, y además ya estaba pensando, ya tomando pequeños apuntes como para la próxima novela, ya pensando que estábamos revisando el manuscrito y que la historia no era así, ya era un hecho, digamos, estaba en el horno. Pero claramente al principio dije, bueno, voy a tener harto tiempo como para crear, qué sé yo. El teletrabajo es como que no tiene horario, digamos, no, pero claramente era mucho mejor estar en la casa. Pero creo que para mí ha sido muy distinto con el resto de la gente. Como, se me ha muerto gente conocida, que uno quiere mucho. De repente parece un estado de guerra. El día del parto estuvimos 4 o 5 días, no habíamos salido nunca. Estar en la clínica en medio del nacimiento de mi hijo, mientras tú ibas a fumar un cigarro afuera y veía ahí entrar y salir carrozas fúnebres. Entonces, son imágenes con gente muy alterada dentro de la clínica, el mismo personal médico, absolutamente estresado. Ha sido de todo. Es como para una novela, digamos, ¿no? Porque de verdad
uno quizás no, estando encerrado o no teniendo casos cercanos de muerte, como que uno ya te cae en la casa, pero de verdad es fuerte. Es una pequeña guerra, un estado de emergencia absoluto. O sea, Ha se sido respiraba duro. la desesperanza. Absolutamente, claro. Y además, y tú estás siendo protagonista al dar vida, digamos. Entonces era como una contradicción muy loca, digamos, ¿no? Ver salir ataúdes por el estacionamiento, sí, pero no uno, sino que varios. Entonces como... y bueno, y además que cuidándose y teniendo el miedo, nosotros para ingresar a la clínica nos hicieron el examen de coronavirus, esperando que no lo tuviéramos. Si yo lo tenía no podía entrar al parto. Entonces como... Ha sido, mira, ha tenido de todo. Ha tenido felicidad, estrés, entre medio se lanzó el libro, que es como tu nacimiento, entonces como bien, ha sido bien variado todo, el estado de emociones, es una montaña rusa bien loca. Yendo también, volviendo al tema de escritural, ¿te gusta estar desde la visual de tu ver al protagonista? Me refiero porque aquí hay Hugo Fornos que, si bien en la realidad existen, pero en tu cabeza, en la cosa creativa, le diste otra vuelta a otra realidad. O tienes también a Yayo, que también, un personaje que en tu vida existió, pero fue también darle una creación, darle una vuelta para darle un personaje que se nota entrañable, muy severo, pero a la vez muy entrañable. ¿Te gusta ser testigo de lo que ves? Porque, y también citando una entrevista que hablabas de, te gusta escribir porque tú eres de olvidar cosas. Por eso, Sí. por eso te gusta escribir y te entusiasma eso. Sí, la cita era como, escribo porque tengo mala memoria. Eso. Claro, sí. Yo también Sí, la tengo, por eso lo dije medio al no, revés la sí, pregunta. sí, no, es un tema que a mí me ha estado dando vuelta harto estos últimos tiempos, el tema de la memoria. Claro, yo ya tengo casi 50 años, uno empieza a olvidar cosas, digamos. Y siento que en los dos libros hay una forma de testimonio claro, de cosas que no he vivido, pero que la historia oral familiar, digamos, me parece súper importante. Creo que básicamente uno se alimenta de eso, no solo como escritor, digamos, sino como ser humano. Uno también es responsable también de continuar esa tradición familiar como individuo, digamos, a sus hijos, qué sé yo. Y sí, me gusta ser testigo de las cosas, y cuando no soy testigo presencial, me gusta imaginarme cómo hubiera sido yo siendo testigo, digamos, ¿no? Cuando a mí me cuentan alguna historia, o lo mismo cuando empezaba a averiguar la historia del Hugo Forno partisano, me imaginaba Roma, me imaginaba la guerra, claro, y ahí uno empieza como a basarse en el bagaje cultural, audiovisual, del lector que uno tiene, digamos, no te vas imaginando las cosas y las vais viendo, las vais sintiendo, digamos, ¿no? Creo que es súper, dentro de mi escritura eso se nota, y bueno, espero que se note, pero claramente a mí es lo que me sentía al escribir. Y lo que hablaba de la mala memoria es como, claro, es como registrar, incluso muchas historias, y me ha pasado con los dos libros, que cuando ya está el libro listo y impreso, de pronto digo, puta, me acuerdo de esto, bueno, haberlo metido, cómo me olvidé de esto, cómo este detalle, como que el libro nunca termina al final en la cabeza. ¿Y te pasó con esto? ¿Y te pasó con tu Sí, último libro? sí, mucho, muchas cosas que ya conversando con mi viejo, que lo que me dijo todavía no lo puede leer, porque está en Quilpué, todavía no se lo puedo mandar, como sigo encerrado acá, y hablando por teléfono, claro, de repente a él, porque él mismo recuerda algo, me lo comenta, digo, puta, este era un capítulo exclusivo del libro, y se pasó. No, diría que es como esa es la vida que tienen los libros en la cabeza del autor, digamos, como que nunca terminan. Incluso con cosas como, puta, de haber corregido esto no me salió tan bien.
Por eso yo lo leo una vez y listo. Después impreso y después chao, no lo leo más. Pero después de impreso, ¿no los has vuelto a leer? Lo leí cuando llegó. Ya. Cuando lo llegó, y ahí claramente uno... Y debe estar así. Esto no, esto sí. No, claro, así como que empezáis así como... ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Pero bueno, igual quedé contento, digamos, no... Son pequeños detalles que uno diría, puta, de haber tomado de este lado, de este lado me faltó esto, qué sé yo. Pero bueno, después... No, por favor. No, perdón, que después te iba a comentar que después uno se empieza a alimentar también por las lecturas que hace la otra gente. Eso también es súper enriquecedor. ¿Y has tenido la reacción de tus lectores? Sí, harto. Yo diría que como nunca. Como no hubo lanzamiento físico, donde uno se junta con los amigos, con los asistentes, la gente que se interesa, hubo harta respuesta sobre todo vía Instagram, y como que hartas lecturas de gente que uno no conoce, digamos, y claro, y hay cosas que se repiten, que la emoción, que me sacó un par de lágrimas, curiosamente es gente desconocida, porque el círculo más familiar mío no lo he leído, como te digo, porque se los tengo guardados y están a la expectativa que termine todo para recibirlo, digamos. Pero el feedback familiar no quedó bien el feedback familiar, sobre todo. Quiero nuevamente ligarlo con Yayo, porque porque obviamente uno habla con la familia y la familia no. Cuando he hablado, recuerdo una conversación con Renato Cisneros, el escritor peruano, de que hablaba de que la familia no quedó así como muy, su familia al menos, no quedó como, hablaste de la familia, los secretos familiares y bla, 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 bla. ¿Cómo crees que suma en la pata italiana de los Fornos? Sí, bueno, tenía un par de feedback de primos y bastante bien, digamos. Para ellos fue bastante emocionante. No, te diría que con Yayo había más susto de la parte familiar. Había como que me preguntaban qué vaya a contar, qué no sé qué, bla, bla, bla. Y también tuvo un par de, no malas reacciones, pero sí como de, esto no fue así. Bueno, yo digo, me empecé a contar que esto es literatura, digamos, ficción. Uh-huh. Pero la parte italiana no, te diría que no, quizás son menos lectores, entonces no, tampoco hay una expectativa. También mi familia italiana, a pesar de que hay un sentimiento de amor, bastante cariño, bastante grande, tampoco nos vemos mucho, digamos, ellos viven fuera, no viven en Santiago, entonces como que hay una pequeña lejanía que es muy distinta a la familia española, que es la más cercana y la que vive en Santiago, ¿no? Pero han habido su par de buenas reacciones. La entrevista en Culto, como que ahí algunos que no sabían nada de este libro, como que se comunicaron conmigo y ahí hubo como una buena onda y el interés por leer, a ver qué diablo era lo que sale en el libro, ¿no? Hasta pareció como, oye, ¿este primo de dónde? Y claro, a hacer la búsqueda de Facebook. Claro, este forno, ¿dónde salió? ¿No? Oye, Hugo, y yéndonos más bien si es que ha habido tiempo, el tiempo que te puede dar entre tu hijo recién nacido, tu trabajo, la pandemia misma. ¿Has leído? ¿Has visto series? ¿Algo que nos puedas recomendar? Sí, he visto, la mala memoria, me leí un libro que se llama El Puente, de Gabe Talese, que me lo compré por Busca Libre, lo encontré, y la verdad es que me encantó, porque son unas crónicas sobre la construcción de un puente, una weá que uno puede decir qué cosa más fome. Espectacular. De verdad fue uno de los que me gustó mucho. He leído harto, diría que antes que naciera Santino, me pegué hartas lecturas. Me leí uno de David Peace también, 1977, de un asesinato en Leeds, que ahora está muy famoso ahí por Bielsa. Uh-huh.
Me leí el libro de, ¿cómo se llama? De Zambra también, me gustó mucho. Poeta chileno, Poeta chileno, sí, ya. sí, me gustó harto. Y series también he visto, ¿sabéis lo que por supuesto no me sé ningún nombre, pero he visto mucho documental, me gusta como meterme bien en los pasajes secretos de Netflix, y he visto harto documental sobre México, y es sobre la política, asesinar los estudiantes desaparecidos, y hay súper buenos documentales, ¿no? Como que agarré un fanatismo por el documental mexicano, ¿no? De alguna forma también estuve viendo unas series nórdicas de asesinatos, pero o sea, al final como que ya uno se empieza a aburrir con como que al final la misma historia dicha con otro idioma, digamos, ¿no? También vi una serie que se llama Casi Feliz, también una argentina, que es una comedia, digamos, de un tipo bien loser, bien perdedor, también muy, muy, muy divertida e interesante. Citabas a Gay Talís. ¿Leíste El Motel de Voyeur? Increíble. Y vi el Sí, documental también. el documental. Sí, Oh, sabes que también. Yo lo leí, también sí, me voló la cabeza, me unió la historia. Es como está la historia y los entretelones de la historia que te da el documental. exacto, sí, pues, sí. No, cuando supe que estaba el documental me lo devoré. Sí, No, Talesa tiene, bueno, tiene esa cosa del inmigrante, creo que son sicilianos los papás. Y él tiene un estilo, puta, muy elegante, ¿no? A mí me encanta, me encuentro un viejo más choro que la cresta, así como, y sus perfiles de los personajes, de un boxeador, me compré 8 libros, cuyo nombre no recuerdo, por supuesto, pero sí, soy bastante fan de TLC. Me leí el de Contardo también antes de octubre, también ya. increíble, me gustó mucho. Creo que es un libro que debería leerlo a harta gente, porque ahí uno puede ver cómo llegamos al tema del estallido, donde Contardo con su pluma, con su crónica y con su estilo periodístico, de verdad a mí como que me abre la cabeza, entonces como que un libro también que puedo recomendar bastante. Hugo Forno, y ya para finalizar, obviamente, eh, ¿cómo podemos, en palabras del autor, cómo podríamos definir, porque Uh-huh. están viendo la portada del libro en pantalla en este momento, eh, cómo podemos definir, si hay alguna definición para aquello, la historia no era así? Sé que la otra vez un amigo me preguntaba así como que definir en una frase, por supuesto un amigo no lector, me decía, ya, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo lo definí? Yo, es complicado en una frase, pero diría que es un rompecabezas donde el tema de la sincronía, del azar, y donde los propios recuerdos familiares te arman una historia que a mí me parece universal, digamos. Tal como decía Guido, tiene toques del tema de la vejez, de la muerte, siempre la muerte cercana, de la soledad. No te diría de la desesperanza, pero de un manto que podría parecer triste, pero que hay pequeñas cosas mínimas dentro de la historia que te hacen ver la luz. No lo dije en una frase, pero pero diría que si lo podría definir, creo que es un rompecabezas para el lector. Yo, yo me quedaría y me sumaría a las palabras que alguna vez dijo Álvaro Bizama, cuando Uh-huh. conversamos el año pasado y él fue testigo del público, sobre todo ligándolo con Yayo, porque ambos libros leen muy bien. Sí. Van muy de la mano y se junta con una imagen de masculinidad que nos te muestra la sociedad. Así, si nos vamos en la ciutiquería de hablar de la sociedad como en una masculinidad de alguna forma más frágil. Sí, sí.
Sí, te diría que la palabra fragilidad es una palabra importante como para definir mis dos libros. Bueno, en los minutos finales de esta grabación, bueno, Hugo, obviamente agradecerte esta No, muchas ventana gracias a ti. en esta ventana que te diste entre tu vida de trabajo, familiar, escritural, de alguna forma, y ya para finalizar, ahora sí, ¿hay algo visto? ¿Hay algo en el futuro? ¿Hay algo en el estilo libro, obviamente, que que estés preparando? Mira, tengo 20 páginas de algo que todavía no puedo definirlo. Eh, Solo sé que es una ciudad donde hace mucho calor, una ciudad calurosa, Uh-huh. donde hay presencia de música, de canciones de algo comenté en la entrevista, pero las canciones mal llamadas AM, pues ese toque como que las tira para abajo, digamos, pero canciones como de Camilo Sesto, José Luis Perales, un tema que a mí me interesa, digamos, soy fan Tienen Radio de esa Imagina música. puesta. Radio Imagina, absolutamente. O sea, mira, claro, Radio Imagina te diría que también es protagonista de de la próxima novela, pero estoy así como todavía no sé para dónde va, digamos, no. Incluso el personaje, y tampoco sé si va a ser el protagonista, digamos, es el programador de Radio Imagina. Un tipo solitario que programa música antigua, y no sé si meter un tema como un asesino en serie, pero eso ya es más peludo, eso ya es como una obsesión que tengo yo, pero la verdad es que no tengo que ver si me sale bien, ¿no? Quizá un tipo que quiere ser asesino en serie no le sale. Bueno, ahora sí, agradecerte estos minutos, Hugo, y obviamente en estos minutos finales, estos son tuyos. En estas palabras finales, pues diga usted lo que guste. No, solo agradecerte a ti. De verdad creo que este espacio, bueno, ya esta es la segunda vez que me invitáis. La otra vez fue también con mi mujer, con Carmen García. Uh-huh. Y de verdad, darte las gracias porque uno se da cuenta y es cosa de leer los diarios y las revistas que no existen, que cada vez hay menos espacio para poder hablar de libros. Creo que en esta pandemia el libro, por lo menos para mi caso, de verdad se ve es como un elemento esencial. Ahora que se está discutiendo si los libros son elementos esenciales o no son esenciales, que están pasando parte a las librerías por repartir libros. Y de verdad este espacio, Humberto, se te agradece y de verdad creo que ha sido muy importante y va a ser muy importante para el desarrollo mío, y la gente que está escribiendo, y poder promocionar la gran cantidad de libros que se están lanzando. Y claro, y tú te das cuenta que los espacios más tradicionales no hay vitrinas, po. Entonces, de verdad, creo que se agradece mucho tu invitación del libro show Radio Touch, ahora en un nuevo formato. Así que eso, po. Un abrazo a la distancia. Bueno, Hugo Forno, autor de La historia no era así, editado por Alquimia en conversación con los traficantes de cultura. Hugo, qué honor. Abrazo grande, que estén muy bien. A quienes nos están viendo, gracias, y si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.cl o siguiéndonos en nuestras redes. Adiós.